Fuerte, amén y amén. Ok, bueno, Mateo 25, versículo 14 en adelante. Presta atención a esta historia y luego vamos a meditarlo juntos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Al parecer habían 3 siervos, ¿no? Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, o sea, el segundo siervo, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo de su señor les dijo, siervo malo y negligente. O sea, descuidado. La palabra negligente significa descuidado. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén y amén. Toma asiento, iglesia, en los próximos minutos. Mira, antes de decirte el tema, en el cual hoy vamos a estar meditando, quiero decirte que en el tema que hoy vamos a hablar es de los creadores que ya hemos hablado de esto un tiempo anteriormente. Algunos se recuerdan cuando hablamos del evangelio de los caníbales. ¿Se recuerdan o no? Es de los mismos creadores de esta noche, son los mismos creadores que crearon el evangelio de los caníbales, como también es el mismo creador del evangelio de las luciérnagas. ¿Te recuerdas que hablábamos de esto también? Que habían cristianos que se prendían hoy y mañana se apagaban y así sucesivamente como una luciérnaga. Y también hablamos de una vez de los mismos creadores del evangelio de Narciso. ¿Alguien se recuerda de este evangelio también que hablábamos? Que todo era para mí, para mí, para mí. Y hemos hablado de tantos evangelios. Entonces, de los mismos creadores, iglesia, vamos a hablar hoy en esta noche bajo un tema llamado el evangelio del oso perezoso. Mira, y son de los mismos creadores. Así que me gustaría antes de arrancar, antes de empezar con el mensaje, iglesia, con la enseñanza de esta noche, ¿cuántos están listos una vez más? ¿Con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia, vamos sin anestesia. Señor, lléname a través de su palabra, sin importar que a veces duela, pero corrígeme, enséñame para poder crecer. Así que si dice sin anestesia, conste, la mayoría gana, aunque haya uno que diga, con anestesia, hermano Mario, no, pero la mayoría gana. Así que nos vamos sin anestesia. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces vamos a meditar bajo un tema llamado el evangelio del oso perezoso. Me llamaba mucho la atención sobre este mensaje, porque muchas de las veces nosotros convertimos verdaderamente el evangelio que Jesús nos dio a un evangelio que yo lo llamaría como que fuera del oso perezoso. ¿De acuerdo? Ahora, préstame atención a lo que voy a hablar en esta noche, iglesia.
¿Sabías? Yo sé que a lo más escuchable es probable que me empieces a agarrar la piedra, pero tenme paciencia, vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Sabías que hay cosas por las cuales nosotros no deberíamos de orar? ¿Lo sabías o es primera vez que escuchas esto? Hay cosas por las cuales nosotros no deberíamos de orar, ¿de acuerdo? Sino que esas cosas por las cuales nosotros no deberíamos de orar son aquellas cosas las cuales nosotros deberíamos simplemente actuar, creerlas y caminar sobre ellas. ¿Me explico? O sea, hay cosas en las escrituras que Dios nos habló, que Jesús nos enseñó, que no son necesarias orar sobre ellas, sino simplemente creerlas con todo nuestro corazón, ¿de acuerdo? Caminar sobre lo que Jesús dijo y actuar sobre lo que Jesús nos enseñó. Algo que Jesús ya dijo, ¿por qué deberíamos volver a pedir cuando el Señor ya lo dijo que lo iba a hacer? ¿De acuerdo? Lo que nosotros debemos de hacer es caminar sobre eso que Jesús dijo. De hecho, nosotros somos llamados a caminar sobre la palabra de Dios. ¿Te recuerdas? El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra es la que ilumina tu camino. Camina sobre ella. Simplemente camina y cree sobre la palabra de Dios y sigue avanzando. ¿De acuerdo, iglesia? ¿Me expliqué o no me expliqué? Habiendo dicho esto, quiero que entendamos también que Dios, el creador de todas las cosas, ha establecido leyes y estatutos que Él no los va a cambiar. ¿De acuerdo? Que las estableció así como son, porque Él sabe por qué. Él es el Todopoderoso, el soberano, y sabe por qué hizo esas leyes. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Una de esas leyes que Dios estableció, que la mayoría de nosotros conocemos y sabemos y que no podemos refutar, no podemos orar para que Dios la quite, porque Dios no la va a quitar, porque simplemente Dios así lo estableció, es la ley. ¿Cuántos han escuchado la ley de la gravedad? ¿Alguien ha escuchado o no? Creo que tengo por acá una botella de agua. Pero, ¿qué es la ley de la gravedad? Bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, la ley de gravedad es esto. Yo suelto la botella, la vuelvo a recoger, la suelto y vuelve a caer, ya se me va a ir para allá. La vuelvo a recoger, la vuelvo a soltar y sigue cayendo, ¿sí o no? Eso es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es que todo lo que sube, o sea, obviamente tiene que bajar, cae. Es la ley de la gravedad. ¿Quién inventó y quién hizo esta ley? No fue el que la descubrió, no fue el que la descubrió, fue el que la creó, ¿de acuerdo? Que es Dios el que hizo los cielos y la tierra. Ahora, esta ley ya está puesta por Dios. Ahora, ¿qué te parece si nosotros oráramos todos los días para que Dios quitara la gravedad, que quitara esta ley que Él estipuló, que Él hizo? Pareciera una oración, la llamaría yo un poco tonta, ¿no? Decirle, Señor, te pido, voy a ayunar 15 días, 21 días para que quite la ley de la gravedad. Y tú te pones a pensar, ¿deberíamos de orar por esto? Yo creo que no deberíamos de orar por eso, porque Dios ya estableció la ley de la gravedad y Él sabe por qué. Eso es lo que nos mantiene pegados a la tierra. De otra forma, te imaginas, si no hubiera una ley de la gravedad, saliéramos volando por el espacio. ¿Te imaginas? Entonces la ley de la gravedad es la que nos mantiene ahora. Por eso es que usted se encuentra sentado ahí, por la ley de la gravedad. Porque usted puede sentarse, la ley de la gravedad que lo mantiene sentado en la silla. Entonces esta es una ley que Dios ha puesto. Una ley que no se puede refutar y que no se puede decir, no, Señor, voy a orar para que la quites o porque tal vez la modificas. No, Dios así lo estipuló. ¿Y qué nos toca a nosotros? Es acomodarnos a esa ley que Dios ya ha estipulado, caminar sobre ella y pues operar y vivir bajo esa ley. ¿De acuerdo, iglesia? Hay otra ley, por ejemplo, que se llama la ley de la inercia. ¿Alguien ha escuchado esa ley de la inercia? Dios la creó. Lo que simplemente se trata es, cuando nosotros, le voy a dar un ejemplo, vamos en nuestros autos manejando, usted se ha dado cuenta que cuando usted agarra una curva y hace hacia la derecha la curva, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Se mueve. Y usted le da para la izquierda y ¿qué es lo que hace el cuerpo? Se hace para allá. Esa es la inercia. La inercia es lo que mueve tu cuerpo hacia diferentes tipos de lados, el objeto que mueve tu cuerpo hacia diferentes tipos de lados, ¿de acuerdo? En este caso lo puse fácil el ejemplo, como subirnos a nuestro auto y manejar, es la inercia. Nosotros no podemos debatir entre ellos. O sea, si un auto, cuando tú frenas en el auto, ¿qué es lo que pasa? Te vas para el frente, es la inercia. No podemos alterar eso. Hace muchos años anteriormente escuché que querían crear un tipo de carro que no tuviera inercia dentro.
No sé si van a llegar, puede ser que pueda llegar a de alguna forma crear un auto que no tenga inercia, o sea, que tú te mueves y tú estés así, estático. Y de vuelta es solamente así. Puede ser, mas sin embargo no lo pueden hacer en general, universalmente hablando, sino que esa ley, iglesia, ya está estipulada por Dios. ¿Qué nos toca a nosotros los seres humanos? Caminar sobre esa ley, creer sobre esa ley. Ahora, sonará tonto en nosotros decir, iglesia, se me ocurrió una cosa, vamos a hacer una cadena de oración. Vamos a ayunar 21 días para que Dios quite la inercia. Y parecería tonto esto, ¿no? Porque ya la ley que Dios ha estipulado, ya lo dijo y así será, ¿de acuerdo? No es que, bueno, voy a orar y entonces Dios puede cambiar esta ley. No, ya Dios lo dijo y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es acoplarnos con lo que Dios ya habló sobre nosotros. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, simplemente entender que estas son las leyes que el Creador la estipuló. El Creador que hizo los cielos y la tierra, así lo decidió y dijo, así lo vamos a llevar a cabo. Amén, iglesia. Ahora, quiero que prestes atención entonces ya habiendo explicado esto de estas leyes que son ya estipuladas, que son leyes de física, otras son leyes de naturaleza, etcétera, que Dios estipuló. Hay leyes a las cuales nosotros las conocemos como las leyes espirituales. Son leyes que Dios ya estipuló, ya las dejó escritas, ya nos las habló, y nosotros parecería tonto orar por esas leyes cuando ya están estipuladas a través de las escrituras. Lo único que debemos de hacer es caminar sobre ellas, creerlas porque Dios ya las dijo. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora, yo quiero que prestes atención a lo que estaba pasando en Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 habla sobre el reino de los cielos, a qué es semejante. ¿De acuerdo? Y habla de un amo que se va muy lejos de sus tierras y que llama a 3 de sus siervos y les da una misión. Préstame atención. Y la misión que les da es, acá están talentos que yo les voy a entregar y que ustedes tienen que prácticamente actuar, tienen que trabajar, tienen que invertir, tienen que hacer algo con estos talentos, ¿de acuerdo? Cuando leemos Mateo 25, cuando se refiere a los talentos, es un peso. Obviamente no nos especifica talento de qué era, o sea, puede ser talento de plata, un talento de oro, un talento, etcétera, de cualquier valor. Obviamente eso variaba el precio de los talentos, pero nosotros podemos tomarlo como hoy a nuestros tiempos, por ejemplo. Pongámosle que Dios nos entrega cualquier cosa en nuestras manos. A lo mejor no dinero, sino que talentos, como bien lo dice la palabra, como lo entendemos nosotros, cosas que Dios puso en nuestras manos para que nosotros podamos llevarlas a cabo, ¿de acuerdo? Gracia que Dios puso en ti, favor que Dios puso en ti, para que tú hagas algo con ese favor, con esa gracia y con ese talento que Dios puso en tus manos. ¿Me explico? Entonces la historia narra, Jesús habla sobre esto y dice que agarró 3 de sus siervos, aquel amo, los llamó y dijo, yo me voy a ir muy lejos. Y mientras yo me vaya y mientras yo no esté, a ti te voy a entregar 5 talentos. A ti te voy a entregar 2 talentos. Y al último, al tercero, le dijo, a ti te voy a entregar 1 talento. Y el señor, o sea, el jefe, el amo, se fue muy lejos. Y dice las escrituras, nos narran acá Jesús hablando que mientras el jefe, mientras el amo no estaba, el que le dieron 5 talentos, dice, préstame atención a lo que dice, que él empezó a invertir, o sea, empezó a hacer negocios con esos talentos. O sea, hizo negocios a tal grado que multiplicó. De 5 se pasó a 10 y tenía 5 talentos de ganancia. El que tenía 3 de igual manera se atrevió a tener una acción, a caminar, a creer y decir, voy a hacer lo que mi amo me encomendó, y multiplicó otros 2 talentos. Más sin embargo, las escrituras nos narran que el tercer hombre dice que tuvo miedo y dice que no hizo, préstame atención a lo que te voy a decir ahorita, no hizo nada. Se cruzó los brazos y dice que enterró el talento en la tierra porque tenía miedo. Enterró el talento en la tierra, dijo, yo no voy a hacer nada, voy a esperar que mi amo venga y lo que me dio con eso me quedo y se lo voy a devolver. A eso yo le llamo, iglesia, que este siervo no tuvo acción,
sobre lo que el amo le había entregado. Cuando nosotros pensamos sobre esto, el amo regresa y cuando él regresa se encuentra con el que le dio 5 talentos y le dice, amo, aquí estoy. Mira, gané 5 talentos más para ti. Tú me diste 5, acá están 10. Y dijo, buen siervo, mira qué buen siervo. Trabajaste duro, invertiste, accionaste, hiciste algo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, le dijo el amo, pasa al gozo de tu Señor. ¿Te recuerdas? El segundo llega y le dice, amo, mira, me entregaste 2. ¿Adivina qué? Sí, dime. Gané 2 extras. Buen siervo, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner yo a ti. Pasa al gozo de tu Señor. Llega el tercero, y siempre hay un pero en cada versículo que llega el tercero, pero el tercero llega y dice, mira Señor, acá está el talento que tú me entregaste. Prácticamente en pocas palabras lo que este hombre le dijo, yo no hice nada, crucé los brazos, no accioné sobre ello, no invertí, porque tuve miedo. El talento que tú me diste prácticamente lo escondí, lo puse bajo la tierra, no hice absolutamente nada. Cuando ya la palabra del amo había salido sobre él, que hicieran algo con esos talentos, ¿de acuerdo? Él se lo dio por algo, no se lo dio para que simplemente se quedaran con los brazos cruzados. Se lo dio para que llevaran a cabo algo, ¿de acuerdo? Que tuvieran acción. Este hombre, el tercero, tuvo miedo, lo enterró y no obtuvo ningún tipo de ganancia. Acá el amo le dice claramente, mira, siervo inútil, ¿por qué si sabes? Porque él le dijo, es que yo tenía miedo que tú ciegas donde no sembraste, que tú recoges donde no esparces, y tuve miedo por esto. ¿Por qué si sabes esto? Le dijo el amo, ¿por qué no lo hiciste? O sea, si sabes que yo tengo el poder para hacer estas cosas, ¿por qué no confiaste en mí y actuaste y pusiste ese talento a trabajar? O sea, en pocas palabras, ¿por qué no accionaste con ese talento que te di? Y es aquí donde yo quiero llegar, iglesia, a un detalle que es donde nosotros llegamos al punto de esta noche. Y uno de los problemas que nosotros los creyentes o las personas en general más luchamos es con, ¿te lo puedo decir o no? Es con el accionar. Con el cual nosotros tenemos problemas, es con el accionar. Yo lo mencionaba hace el domingo pasado, que es fácil pensar, hacer planes es fácil. Y decimos, bueno, que voy a hacer todos los planes, mira cómo me voy a retirar, pero verdaderamente lo vamos a hacer eso. Porque el hacer verdaderamente cuesta. Mas, sin embargo, préstame atención a esto, nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A hacer. Hemos sido llamados a actuar. Hemos sido llamados a accionar. No hemos sido llamados a solamente cruzar nuestros brazos y decir, ¿sabes qué, Señor? Enterré mi talento. ¿Y qué hiciste por el resto de tu vida? Me senté en una silla. Y solamente te quedaste sentado en la silla y no hiciste nada. Sí, porque tenía miedo que tú, no sé, aquí está. La cosa es que no pude hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no hiciste nada? Si aún sabías que yo soy el que tengo el poder, ¿por qué no te atreviste a actuar? Y esto es uno de los problemas, amados hermanos, todo lo que están presentes, de que nosotros vivimos día con día, que tenemos miedo o a veces no pensamos que es más importante actuar que pensar. ¿Cuántos saben que actuar es más importante que pensar? O sea, que podemos planear tantas cosas, pero si no llevamos nada de esto a cabo, de nada sirvió. Más vale un paso, iglesia, avanzando, que solamente te quedes miles de años solamente pensando en qué hubieras podido hacer y nunca te atreviste a hacerlo. ¿Me explico, iglesia? Entonces, en esta parábola hay 2 siervos que agarraron lo que Dios les dio, el talento o el amo que Dios les dio, lo que el amo les dio, y lo pusieron a trabajar. O sea, tomaron acción sobre lo que Dios les había dado. Ahora, yo quiero poner en esta noche como, por ejemplo, no vamos a poner dinero en este momento de decir, bueno, los talentos es dinero para nosotros en tiempo, que en ese momento sí se refería a dinero. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué es lo más valioso que Dios te ha dado? Una de las cosas más valiosas que Dios te ha dado es la palabra de Él. Pongámosle que Dios te dio su palabra. Ponle que Él te encomendó esto tan valioso y te lo entregó en tus manos y te dijo, multiplícalo de muchas formas. Multiplica sobre su palabra. Si tú lees las escrituras, tantas cosas, tantas promesas que encontramos allí que podemos multiplicar en nuestras vidas, iglesia. ¿Y qué decimos? Bueno,
Al que le dimos 5, sí multiplicó, creyó en la palabra, caminó sobre ella. Al que le dimos 2 también lo hizo, pero el que se le entregó 1 enterró la palabra, enterró lo que yo le había dado y no multiplicó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se atrevió a tomar una acción, ¿de acuerdo? Sobre lo que Dios ya había dicho, sobre lo que Dios ya había entregado. Hay cosas, insisto con esto, por las cuales nosotros no debemos de orar, sino que nosotros debemos de ¿qué, iglesia? De actuar. Hay cosas que no necesitan de decir, bueno, una cadena de oración. No necesitamos una cadena de oración. Necesitamos pegar el primer paso, avanzar hacia adelante. No necesitamos muchas de las veces decir, espérame, hermano Airo, voy a orar. No necesitas orar a veces. Y no quiero que me malinterprete esto y diga, ay, hermano Byron ya se hizo un hereje, ya no quiere orar. No, ese es el punto. El punto es que hay que entender que hay cosas, todos, escucha bien, que simplemente tienes que creer y avanzar, ya no tienes que orar por ellas. Y vamos a entrar en detalle en los próximos minutos. Porque si nosotros no tomamos acción y actitud en eso que ya Dios nos ha entregado, ¿te imaginas este siervo que hubiera sido, bueno, voy a orar a Dios y tal vez voy a invertir este talento? Voy a orar, voy a pasar orando y orando para ver qué hago con este talento, cuando ya se lo había entregado para que hicieran algo con ese talento. Me explico. Ya Dios le había entregado este talento a este siervo, a todos los. ¿Por qué los otros se atrevieron a actuar? Porque creían. Mientras el que se le entregó 1 no tuvo la capacidad de actuar. ¿Te imaginas a este hombre, a este siervo, solamente orando y orando siempre y nunca hubiera actuado sobre ese talento? Nunca actuó. ¿Te imaginas una iglesia, nosotros como creyentes, y vamos a orar, solamente vamos a orar y nunca nos movemos? Nunca tomamos un paso para adelante, nunca accionamos, nunca vemos de qué manera podemos hacer algo para alguien. Es aquí donde se convierte prácticamente en una iglesia, como nosotros le llamamos, religiosa. Lo que supuestamente buscamos a Dios, pero no nos atrevemos a tomar un paso para ser de bendición para alguien. Algo que Dios ya estipuló a través de las Escrituras. Entonces regreso un poco atrás. Yo te hablaba de las leyes de la física, leyes que Dios ya creó, que no se pueden alterar aunque nosotros oremos. Simplemente tenemos que caminar sobre ellas. ¿Me explico? Asimismo, como esas leyes de la física, leyes que Dios ha creado, que solamente tenemos que vivir con ellas, también hay leyes espirituales, las cuales Dios ha estipulado a través de las Escrituras, nosotros las encontramos, y que solamente tenemos que creerla, ni siquiera tenemos que orar, sino que solamente tenemos que avanzar sobre lo que Dios ya dijo. Así que, ¿estás listo o no estás listo, iglesia? No, en serio, con anestesia o sin anestesia. Hay leyes espirituales que ya Dios las estipuló y en serio queremos verlas reales en nosotros. Presta atención a esto. Tienes que actuar. Tienes que tomar el primer paso. Y yo, como siempre lo digo muchas de las veces, en este caso es el evangelio del oso perezoso. Porque muchas de las veces lo que más nos cuesta a nosotros es accionar. Le decimos, Señor, heme aquí, envíalo a Él, ¿no? O sea, no queremos ir nosotros, queremos que alguien más vaya. Pero nosotros queremos quedar sentados en la silla, que no queremos hacer nada, no queremos dar el paso, la acción que conlleva la fe. ¿De acuerdo, iglesia? La fe sin obras es totalmente muerta. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero no obramos, no caminamos en ella, es muerta. Más sin embargo, decimos, creemos, tengo fe, voy a avanzar, voy a obrar, entonces esa fe es verdadera. ¿De acuerdo? No me digas que entonces, bueno, yo soy un hombre, una mujer de fe, pero ni siquiera me atrevo a caminar en fe o a sembrar en fe porque no sé si va a suceder. Simplemente digo, sí creo, pero nada más de boca hacia afuera, pero no de todo corazón. ¿De acuerdo, iglesia? Una de esas leyes espirituales, que cuando yo meditaba sobre eso, digo, qué importante es entender esto. ¿Alguna vez, cuántos de aquí, por ejemplo, le gustaría cosechar? A mí me gustaría y me gusta cosechar. Y pudiéramos decir, Byron, ¿cuántos días de ayuno y cuántos días de oración tengo que hacer yo para cosechar? Pon lo que tú quieras. Cosechar bendición, cosechar finanzas, cosechar lo que tú quieras. Cosechar una buena salud, un buen cuerpo, cosechar ponle lo que tú quieras.
Ahora, es probable que te pregunte, Byron, ¿cuántos días tengo que orar para cosechar algo? Y es aquí donde muchas de las veces podemos caer en la oración, en el error. Yo te puedo decir, mira, sí, ora 21 días. Haz el ayuno de Daniel, por ejemplo. Y sin embargo lo haces, ayunas y oras. Y cuando terminas los 21 días de ayuno y de oración, te das cuenta que no cosechaste absolutamente nada. Y la razón por la cual no cosechaste nada es porque violamos un principio y una ley que ya Dios estableció, que no se arregla con oración, iglesia. Te puedo explicar de qué se trata esta ley. Si nosotros en orden, para que nosotros podamos cosechar, la ley que Dios estableció fue tienes que sembrar. Si nosotros no sembramos, nosotros no vamos a cosechar. Por más que ores, por más que digas, Señor, llores, quiero cosechar, y Dios te dice, bueno, ¿y a dónde has sembrado? ¿Cómo pretendemos, como lo dije el miércoles pasado, bueno, voy a ir a mi yarda a cortar los tomates y los chiles que sembré, y en realidad no sembraste nada? Me imagino que vas a ir a los tomates imaginarios tal vez, pero no sembraste nada. ¿Cómo vas a ir a la yarda y decir, ay, mira, me voy a comer el melón, la fruta, las fresas, voy a ir a cortar, y cuando llegas no hay nada? Pues sí, ¿qué va a haber si nunca sembraste? ¿De dónde vas a agarrar? Sí, me voy a ir a comer el mango que hay en la yarda, y cuando sale ni siquiera todo se secó. Y tú dices, pero ¿qué pasó? Nunca sembraste. Entonces, esta ley es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, todo el hombre lo segará. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. ¿De acuerdo, iglesia? Lo que tú te atreves hoy a sembrar en el 2025, en enero que estamos viviendo, es lo que vas a cosechar para diciembre de este último año. Si tú siembras positivamente, las escrituras dicen que si tú siembras en el espíritu, vas a cosechar del espíritu. Siembras para la carne, vas a cosechar de la carne. Siembras mango, vas a cosechar mangos. Siembras fresas, vas a cosechar fresas. Siembras finanzas, vas a cosechar finanzas. ¿De acuerdo? Siembras en el Señor, vas a cosechar de parte del Señor. Decimos, Byron, ¿puede orar por mí, por las finanzas? Es que me está yendo de lo peor, de la patada. Claro, yo puedo orar toda la noche. Pero si usted no es alguien que fielmente siembra constantemente, esa oración no va a ser efectiva. El consejo es, empieza a sembrar, empieza a ser alguien generoso, empieza a hacer algo para alguien. Y cuando tú siembras, la ley no falla. Y la ley es, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Por eso cuando yo medito sobre las escrituras, 2 de Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente segará. Pero el que siembra en abundancia, abundantemente también va a segar. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios. ¿Te das cuenta, iglesia, que es un principio y que a veces nosotros decimos, ore por mí, ore por esto, ore por lo otro? Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es violando los principios y las leyes espirituales que Dios ya ha puesto. Ahora, claro, el evangelio de Jesús es un evangelio que requiere acción. El evangelio de Jesús es un evangelio que que requiere de creer y pegar tu mismo paso y el segundo y seguir avanzando. El evangelio del oso perezoso es totalmente diferente. El evangelio del oso perezoso es aquel que ni siquiera quiere dar un paso extra, no hay mía extra en él, no quiere hacer nada. ¿Cómo pretendemos entonces cosechar cuando nosotros no hemos sembrado? 40 días de ayuno y de oración para tener un cuerpo fitness. Qué bueno que así se arreglan las cosas, ¿no? Y tú empiezas a orar y ayunar y Señor, dame un cuerpo fitness. Y 40 días y después nada, no hay nada de resultado. ¿Y cómo va a haber resultado? Si nunca sembraste en el ejercicio, nunca te ejercitaste, por ejemplo, ¿dónde vas a cosechar un buen cuerpo? ¿Dónde vas a cosechar músculos? En vez de fortalecerse, se atrofiaron, se sienten más débiles. Entonces, el orden y las leyes espirituales tienen que sembrar. Actúa hoy y mañana va a haber un resultado. Yo siempre cuando medito sobre esto digo, Señor, ayúdame a no vivir el evangelio del oso perezoso, sino que a vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús era un tipo, obviamente era Dios, era el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él actuaba
Y él cumplía, iglesia, con las leyes que Dios, su Padre, había puesto en esta tierra. Por eso él era siempre efectivo en todo lo que hacía. Entonces hay leyes que nosotros no podemos orar y tratar de evadir eso. Insisto, es como que tratemos de orar entonces para tener un cuerpo fitness, pero no queremos ir al gimnasio, ¿no? Por ejemplo, no queremos salir a correr, no queremos alimentarnos de la mejor manera, simplemente no nos importa. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar el cuerpo fit que queremos? ¿De acuerdo? Si no sembramos, no vamos a cosechar. Pero si sembramos, lo que sea que tú siembres, eso tú vas a cosechar. Es una ley que Dios puso. Así que de ahora en adelante lo que requiere para que nosotros cosechemos, tienes que actuar. Tienes que tomar tú el primer paso. Tienes que sembrar en lo que sea que tú quieras cosechar. Tienes, iglesia, que sembrar, insisto con esto. No tienes que dejar de sembrar porque justo a tiempo el Señor te va a dar la cosecha. A su tiempo llegará la cosecha. El crecimiento Él lo dará. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir sembrando. Seguir sembrando, seguir sembrando. Y a su momento el Señor nos dará la cosecha. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora, otro punto es, ¿quieres que te vaya bien en la vida y quieres tener largos días en esta tierra, sí o no? ¿A cuánto no le gustaría vivir bien y encima de eso tener largos días? Hubo un hombre en las Escrituras en el Antiguo Testamento que ya le llegaba su hora de morir. Sin embargo, oró a Dios y le pidió 15 años más de vida y el Señor se los otorgó. Claro, porque a veces nosotros decimos, mira, qué bueno con Cristo para la otra vida, pero cuando ya llega el momento de partir de esta tierra, creo que la mayoría nos ponemos a pensar. Claro, por los hijos, esposas, esposos que dejamos acá en la tierra, pero sin embargo, ninguno de nosotros llegamos a cierto punto de decir, bueno, me quiero morir, ¿no? Al menos que esté sufriendo la enfermedad más dañina, pero creo que la mayoría de nosotros nos gustaría vivir bien, número uno, y también nos gustaría vivir largos días en esta tierra, ¿sí o no? A mí me gustaría. Ahora, podemos orar, podemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a vivir bien y ayúdame a vivir largos días en esta tierra. Podemos orar sobre esto. Mas, sin embargo, si nosotros no respetamos un principio o una ley espiritual que Dios estableció, aunque oremos, e insisto con esto, iglesia, hay cosas por las cuales no debes de orar, solamente tienes que caminar y actuar sobre ella, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿quieres vivir largos días? ¿Quieres vivir bien? Tú dices, Byron, ¿qué tengo que hacer? Efesios 6:1, y vamos a ir todos juntos. En Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Presta atención a lo que dice en Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Presta atención a lo que dice el apóstol Pablo, y no es que él se lo inventó, eso es lo que Éxodo habla de los 10 mandamientos. Cuando Moisés recibe la tabla de la ley y recibe los 10 mandamientos, uno de esos mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Esta es la ley, iglesia, le podríamos llamar la ley de la honra. ¿Qué te parece? Es una ley que dice, si tú honras a tus padres, a tu padre y a tu madre, tú los honras, los respetas, los amas, o sea, tú los honras con todo tu corazón, número uno, te va a ir bien. Y número dos, tendrás larga vida, largos días en esta tierra. Esa es la promesa de Dios. O sea, si nosotros nos atrevemos a honrar a nuestros padres con todo nuestro corazón, Dios nos promete algo. Y lo que nos promete es larga vida y largos días en esta tierra. Entonces nosotros podemos orar y decir, bueno, dame largos días, dame bienestar en esta tierra. Pero si somos unos mal educados con nuestros padres, le faltamos el respeto, no nos importa lo que nuestros padres digan, ni siquiera respetamos sus decisiones. Entonces, ¿cómo pretendemos recibir esto que Dios nos está ofreciendo aquí? Es una honra que nosotros tenemos que ofrecer a nuestros padres, independientemente, iglesia, escucha bien esto, es difícil, sí, independientemente que se hayan portado de lo peor o de lo mejor. Porque esta promesa no se trata de tus padres, esta promesa se trata de ¿quién? De ti y de mí.
La promesa no es si honra a tu padre será bendecido. No es así. La promesa es honra a tu padre, a tu madre y tú. O sea, la promesa se trata de nosotros. No es que mi padre, sino que se trata de mí. Se trata de que si yo honro a mi papá y honro a mi mamá, o sea, honro a la autoridad que me representa en esta tierra, que son mi padre y mi madre, si yo los honro a ellos, Dios me promete algo y me promete larga vida y me promete bienestar en esta tierra. Y vaya que bien se siente cuando haces algo por tu padre, por aquellos que lo entregaron todo por ti. Vaya que bien se siente honrarlos y Dios te honra a ti de una manera muy especial. Ahora ponlo de otra parte. La honra, iglesia, es una ley espiritual que nosotros no podemos pasar por alto. Es una ley espiritual que Dios estableció que cuando se honra, entonces recibe bendición de lo alto. En este caso, el representado de honrar a tu padre, a tu madre, pero siempre hay honra, iglesia, cuando se respeta a nuestra autoridad, siempre. Ponle lo que sea tu autoridad. Por ejemplo, un jefe de trabajo. Yo siempre lo he dicho. Si tú honras a tus jefes, o sea, y no es que yo te lo estoy diciendo porque se me antojó, las escrituras dicen, oren por su jefe, pórtense bien, aunque sea que ellos sean de la patada, ora por ellos, obra bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí o no? Cuando tú honras a tus jefes, si tú eres una persona que vive bajo el temor de Dios y trabajas duro, te esfuerzas no solamente porque están allí ellos, sino porque verdaderamente quieres honrarlos como tu autoridad que son, ¿qué es lo que viene después? Viene la promoción sobre ti. Te bendicen y te tachan como un buen trabajador. Pero ojo con esto, detrás de un buen trabajador hay alguien que honra su autoridad del empleador. Honra a su jefe o su jefa. Entonces alguien que honra a su autoridad, Dios dice, le va a ir bien en la vida. Le va a ir bien en la vida. No pensemos que nosotros deshonrando a nuestras autoridades nos va a ir bien, no nos va a ir bien. ¿Quieres deshonrar a tus padres? Deshónralos si tú quieres, pero la promesa no va a caer sobre ti. ¿Quieres deshonrar a tus jefes? Ok, deshónralos, te van a terminar corriendo. Haz lo que tú quieras, pero el punto, lo que yo quiero hablar hoy en esta noche es las leyes espirituales que no se logran orando, sino que se logran creyéndolas y caminando sobre ellas. Creyendo lo que el Señor ha dicho. ¿De acuerdo, iglesia? Cuando llegamos a otra ley, iglesia, es esa ley que yo le llamaría la ley del amor. Y nosotros podemos preguntarle, Señor, voy a orar tantos días para ver si debo amar. Y tú dices, ¿será que debes de amar? Mira, todos se rieron porque yo sabía que aquí va a estar el meollo del mensaje, ¿no? Aquí va a estar el lema, todo. Tú pones a pensar, cosas que ya Jesús dijo, que solamente tienes que creerlas, avanzar y caminar sobre ellas. En una ocasión le preguntaron a Jesús y le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante, o sea, del Antiguo Testamento, de todos los mandamientos que existen? Los fariseos y los escribas se le acercaron al maestro, a Jesús, y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, miren, amen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. O sea, ámenlo pero de corazón. Ah, ok. ¿Y cuál es el segundo más importante? No se quedaron con eso, ellos querían algo más querían escuchar ellos. Pero sin embargo Jesús los llevó a la misma esquina. Y el segundo, le dijo Jesús, entonces es, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y ahí se reúne todo lo de la ley, ahí se reúne todo lo de las escrituras, ahí se reúne todo lo de la palabra de Dios. Ahora, deberíamos de nosotros como iglesia orar supuestamente entonces para amar. O sea, deberíamos de pedirle a Dios, ¿será que debo de amar o no debo de amar, Señor? ¿Será que Dios va a cambiar esa ley o ese mandamiento que Dios ya dio, que Él ya dio? No lo creo. El mandamiento es, o la ley es, vas a amarlos. Incluso vas a amar a tus enemigos. Vaya, qué petición esa, ¿no? Vas a amar a aquellos que incluso te hacen sentir mal. Vas a amar a aquellos que te desprecian. Vas a amar a aquellos que no te honran como deberían de honrarte. Los vas a amar. Señor, pero dirígeme si debería de amar a mi vecina o mi vecino o no lo debería de amar. No, ¿para qué vas a orar por eso? Tienes que actuar y decir, ok, los voy
amar. Son leyes espirituales, son mandamientos que Dios ya estableció, que nosotros simplemente, iglesia, tenemos que caminar sobre ellas. ¿De acuerdo, iglesia? Escucha bien esto, ya voy ya alineándome al final. La vida, amados hermanos, o nosotros como iglesia, todo lo que se trata de la vida siempre es de tomar acción. Insisto con esto. Ya para de orar a Dios que te adelgace mientras estás durmiendo. Bueno, se tenía que decir y se dijo. Ya para de orar al Señor, quiero tener un buen cuerpo mientras estás durmiendo, porque no va a suceder. La vida se trata de acción. Para tú llegar a un conocimiento grande, para ser un profesional, para ser alguien en la vida, para ser alguien, iglesia, tienes que tomar acción. Tienes que accionar. Si no tomas acción, no nos vamos a mover del mismo lugar. ¿De acuerdo? Hay un versículo bíblico que está escrito en Romanos 10:15. Dice, préstame atención, y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este versículo, cuando yo lo leía, me impactaba, ¿sabes? Porque dice, cuán hermosos son los que, iglesia, los pies. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y yo me llamaba la atención porque no dice cuán hermoso es la boca que anuncia las buenas nuevas. Esto está en Isaías y el apóstol Pablo lo citó en Romanos de nuevo. No dice cuán hermosa es la boca, dice cuán hermosos son los pies. Porque se trata de accionar, se trata de caminar, se trata de avanzar, no solamente de hablar. No se trata de solamente propongo esto, propongo lo otro. No, tienes que avanzar juntamente con nosotros. Tienes que hacer algo. O sea, tienes que avanzar creyendo al Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los pies, no la boca. E insisto, porque muchos decimos, Señor, heme aquí, envíalo a Él, al que está a mi lado, pero no a mí. A Él que vaya, no yo. Pero sin embargo las Escrituras dicen cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, iglesia. Y claro, nosotros muchas de las veces nos ocultamos detrás de la pared que decimos, Byron, voy a orar por eso. Porque a la palabra lo que estamos diciendo es no creo que lo haga. La excusa es voy a orar. La excusa es le voy a pedir a Dios, y quizá ni le pedimos a Dios. Lo que pasa es que no queremos accionar, no queremos caminar. Y uno te dice, actúa, camina, haz esto, haz lo otro, espera, me voy a orar. Pero actúa, Dios quiere que nosotros actuemos a lo que ya está escrito, a lo que Él ya nos ha dejado escrito, iglesia, para nuestros corazones, para nuestras vidas. Son hermosos los pies de los que anuncian la paz, no la boca. Quiero que entiendas esto, iglesia. Ahora cierro con esto, porque el evangelio se trata de un evangelio activo, de un evangelio en el cual Jesús dijo en Marcos capítulo 15, vayan. Hasta lo dije 3 veces para hacer connotación en eso. Vayan. Él lo dijo, quédense aquí. Él dijo, mírame aquí, vayan y prediquen el evangelio. Vayan y enseñen en mi nombre. Pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar. En mi nombre, dijo Jesús, echen fuera los demonios. Hablen que en mí hay salvación, bautícenlos. Todo aquel que crea y sea bautizado, este será salvo. Pero Él dijo, vayan, no se queden acá, accionen y avancen. Ese es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es avanzar, creer, caminar, accionar. Claro, el evangelio del oso perezoso es, me quedo acá nada más. No quiero ir, no quiero hacer, no quiero actuar, no quiero servir, no quiero hacer nada que me quite de la comunidad donde yo estoy. Y tenemos un sofá espiritual donde no queremos levantar de ese sofá. Y me dice, no, yo estoy bien pasando mi Netflix espiritual, estoy sentado en mi sofá, no quiero hacer nada. ¿A dónde pretendemos llegar si no accionamos? No vamos a movernos, no vamos a llegar a ningún lugar. El punto está que te muevas y avances en el nombre de Jesús. Acciona. Y es aquí donde yo digo,
Siempre se ha tratado, amados hermanos, amigos, todos los que están presentes, siempre se ha tratado del Evangelio de Jesucristo, se trata de accionar. Por ejemplo, y cierro con esto, quiero que te lo lleves en tu corazón. Cuando una persona le dice, mira, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere restaurarte, en Jesús hay vida eterna. Y tú le dices, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y tú dices, voy a orar para que Dios tenga misericordia de mí, lo cual no tiene sentido. Bueno, ¿por qué dices esto? Bueno, porque no tiene sentido orar por algo que Dios ya hizo. El decir, no, voy a orar y pídele a Dios por mí para que tenga misericordia, te estoy diciendo que no quiero nada de Cristo. Esa es la respuesta. No es que verdaderamente, bueno, sí, voy a esperar la misericordia de Dios. No, porque la misericordia de Dios ya han sido dadas. Pero ¿cómo sabes esto? Bueno, Juan 3:16, iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo, a Jesucristo, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿de qué se trata la salvación, Byron? Se trata de accionar. Jesús es el que dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús es el que se entregó en totalidad, sin peros, sin reservas. Se entregó en totalidad y dijo, voy a ir por ellos para que sean perdonados, para que a través de mí tengan acceso al reino de los cielos con mi Padre. Entonces sería insultar ese sacrificio cuando nosotros decimos, bueno, tal vez Dios tenga misericordia. ¿Cómo que tal vez Dios tenga misericordia de ti? Cuando ya la tuvo hace miles de años atrás. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, iglesia, nunca hubiera mandado a su Hijo Jesús. Sin embargo, Él lo mandó. Significa que su misericordia están establecidas por Él. Una ley, y la ley es, yo te voy a perdonar. Ahora, ¿va a requerir de una acción? Claro que sí. Va a requerir de la acción de nosotros, la acción del arrepentimiento, la acción de decir, ¿sabes qué? Voy a tomar el paso de aceptar el sacrificio y me voy a entregar en totalidad a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, en la vida, insisto con esto, se va a tratar de que tienes que accionar, tienes que caminar, tienes que avanzar. Y en orden, iglesia, para nosotros ser perdonados por Jesús, vamos, tienes que aceptarlo en tu corazón. Tienes que tomar ese paso y decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero ser perdonado. Hoy te entrego mi vida, te entrego en totalidad mi corazón. Perdóname. Pero va a requerir de una acción de cada uno de nosotros, porque se nos ha otorgado, iglesia, el libre albedrío por el cual nosotros hoy podemos decidir. Así que, amados hermanos, amigos, todos los que están presentes, desde hoy en adelante le vamos a pedir a Dios que vamos a vivir el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, y no el evangelio del oso perezoso. Así que, iglesia, si estás dispuesto en esta noche, dale un fuerte aplauso a Dios para vivir ese evangelio de acción que es a través de Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, iglesia, y le damos ese